Muy buenos días, nosotros somos el grupo número 7 y vamos a estar hablando sobre lo que es administrar el cambio y el aprendizaje organizacional. La importancia del cambio en las organizaciones en el siglo XXI destaca que ninguna empresa o imperio puede escapar de este cambio. Sin embargo, hay muchas empresas que debido a estos cambios tan significativos han hasta desaparecido. Vemos que en la actualidad las circunstancias cambiantes son aún más pronunciadas debido a factores como la competencia global y la tecnología. El futuro de las organizaciones depende de su capacidad para adaptarse a estos cambios, considerándolo una condición permanente. Los administradores pueden gestionar el cambio mediante implementación de programas y intervenciones específicas, incluyendo cambios estructurales de comportamiento y tecnológicos. Los superiores deben ser capacitados y motivados para respaldar y reforzar el cambio en el lugar de trabajo, o sea, poderse adaptar a estos cambios que viene llevando el tiempo, y así su empresa podría estar con lo último que está saliendo ahora. Hay 3 tipos de agentes de cambio, que es el agente externo, interno y una combinación de estos. Los agentes de cambios externos son temporales y a menudo provienen de identidades como son universidades y firmas. También están los agentes internos, que estos se dan dentro de las empresas, que son con los empleados de esta organización. Y hay cuatro factores principales para lo que es la resistencia al cambio. Y entre esos están el egoísmo miope, que esto quiere decir que algunas personas se resisten al cambio organizacional por temor a perder algo que valoran. Temen a perder poder, tal vez recursos, porque muchas veces esto lleva a un cambio organizacional. También están los malentendidos y falta de confianza, que es cuando los individuos entienden del todo la razón por la que se necesita el cambio, o sea, no entienden el porqué de estos cambios y cuáles son sus implicaciones y se resisten a él. También está la diferencia en las evaluaciones, como los individuos ven los cambios en forma distinta, su intención, sus consecuencias posibles y efecto personal. A menudo existen distintas evaluaciones de la situación. Y también está la baja tolerancia al cambio, que esto es cuando la persona entiende que no puede asumir ese cambio, entiende que su capacidad es muy pequeña y que eso que tiene que hacer ahora no va a poder dar la talla. Y para que la reducción en las empresas concerniente a la resistencia al cambio, es importante que los superiores traten de tener más confianza, o se podría decir que entre los empleados haya más comprensión, haya más comunicación y que ellos puedan entender el porqué de esos cambios y por qué van a evolucionar de X o cual manera. Muchas gracias. Mi nombre es Susana Berroa y en el día de hoy le estaré hablando de un modelo para el manejo del cambio organizacional. El proceso de manejo del cambio se puede abordar de manera sistemática y sus pasos deben demostrarse de manera lógica. El modelo consta de medidas específicas y generalmente son reconocidas como esenciales para tener éxito. Un administrador debe de considerar cada una de ellas, ya sea de manera explícita o implícita, para llevar a cabo un programa de modificaciones. Este modelo consta de varias etapas y una de ellas es las fuerzas del cambio. ¿Por qué se produce el cambio? ¿Cuál es la razón de realizar este cambio? Y esas fuerzas se pueden clasificar en 2 grupos. Una de ellas es las fuerzas ambientales y la otra es las fuerzas internas. Las fuerzas ambientales van un poquito más allá del control de la administración. Sin embargo, las fuerzas internas son aquellas que por lo general se dan dentro de la organización o de la empresa y son más controlables. Las fuerzas ambientales, algunas de ellas pueden ser la economía, la tecnología, la parte social o la parte económica.
Por ejemplo, las fuerzas económicas, podemos decir, por ejemplo, cuando los competidores ingresan un producto nuevo o aumentan su publicidad o bajan sus precios o modifican sus servicios. Entonces, cada una de esas cosas debemos de tenerla presente porque esto puede generar de una forma u otra una disminución de nuestros clientes y de los ingresos de la empresa, y por lo tanto debemos de estar a la par con la competencia. En cuanto a la parte de la tecnología, por ejemplo, cuando un negocio ingresa, vamos a decir, nuevas maquinarias, utiliza un proceso para mejorar sus productos, la calidad de su producto, por ejemplo, también en la parte tecnológica en cuanto a la información. Hoy se utiliza mucho lo que son las redes sociales, difunden mucha información, renuevan su forma de estrategia de marketing. Todas esas cosas crean, por ejemplo, mayor acceso para tener información de manera virtual o para simplificar los procesos de manera virtuales, que la persona no tenga que ir física, por ejemplo. Todo esto hace que el cliente tenga facilidades y que uno tenga que generar algunos cambios para que nuestro público, vamos a decir, nuestros consumidores, no tengan que inclinarse por otra persona, sino que todo lo que ellos necesitan nosotros podamos ofrecérselo dentro de lo que podamos hacer. Y en cuanto a la parte social y ambiental, todas las empresas deben de tener una sintonía con lo que está pasando a su alrededor, con lo que está pasando en su ambiente, con las normas establecidas a nivel gubernamental. Si, por ejemplo, usted no está orientado, esto puede representar una amenaza, porque si no tienes el conocimiento de lo que está pasando en tu entorno, de las medidas que se están tomando, de las regularizaciones que se están tomando, y tú estás fuera al alcance del conocimiento, esto te puede generar muchísimos problemas. Entonces, hay que hacer modificaciones, hay que estar al día, a la par con lo que está pasando a nuestro alrededor, no quedarnos en la ambigüedad. Entonces, en las fuerzas internas, como le decía anteriormente, estas por lo general se dan dentro de la organización. Entonces, el objetivo de nosotros es rastrear esos problemas conductuales, esos procesos que no se están llevando a cabo de manera efectiva. La falta de comunicación, comunicación bloqueada, vamos a decir, en cuanto a las personas que ofrecen servicio, no están dando el servicio de manera correcta, no están dando la información de manera correcta, no se está entregando quizás la factura, los documentos que el cliente necesita a tiempo. También, por ejemplo, las personas que proveen los productos no llegan a tiempo, y esto representa de una forma u otra fallas y situaciones en el proceso que atrasan el proceso, que traen malos entendidos, que traen disgustos, y por lo general, si esto está representando un problema, hay que mejorarlo, hay que cambiarlo. Entonces, luego de que tengamos este repertorio de lo que necesitamos y de lo que está fallando, entonces, si en alguna de estas áreas hay un problema, hay que identificarlo, ¿verdad que sí? Este es otro paso que nos va a ayudar a nosotros a estar siempre comunicados, a estar siempre a la par y que podamos tener una empresa funcional. Luego, entonces, debemos de hacer las intervenciones que sean necesarias y apropiadas para mejorar y para realizar de manera efectiva lo que sea que tengamos que hacer. Entonces, uno de los métodos que podemos utilizar es la encuesta. La encuesta puede ser uno de los recursos o de las herramientas que nosotros podemos utilizar para identificar cuál es el problema. Y es muy efectiva hasta cierto punto porque tú tienes estadísticas, tienes números, tienes más o menos una idea de qué piensa la gente, de qué está pasando y cómo tú puedes también, dependiendo de la encuesta, cómo tú puedes llegar a lo que se está
Bien, buenas tardes, mi nombre es Elaine Jorge y continuando con el tema de tendencia del cambio en las organizaciones, vamos a seguir también definiendo lo que es el facultamiento, el trabajo a distancia y no menos importante, la flexibilidad en el horario. Bien, comenzando con el primero, que es el facultamiento, se trata nada más y nada menos que de otorgar responsabilidades a los empleados para que estos puedan tomar decisiones o puedan, por así decirlo, ir aprendiendo a tomar decisiones, lo cual va a mejorar su desempeño en su puesto de trabajo. Tenemos también lo que es el trabajo a distancia. Muchas organizaciones se han tomado, por así decirlo, las atribuciones de hacer el trabajo a distancia, ya que para ellos entienden que es más conveniente, ya que reducen los gastos, no tienen que habilitar oficinas, no tienen que acomodar las oficinas también. Muchas veces hay empleados que, como están acostumbrados a trabajar de manera física, trabajar de manera virtual, aunque es una manera evolutiva y avanzada, para el mundo de hoy hay muchos empleados que no se adaptan a este proceso, pero hay otros que sí, y para algunas empresas es más productivo esta parte. También tenemos lo que es la flexibilidad de los horarios, donde se le puede asignar o se puede provocar que el empleado tenga más autonomía y discreción a la hora de realizar su trabajo. Un ejemplo de esto son los call centers, donde se le dan jornadas laborales, se le deja a opción la selección de sus horarios, pero cumpliendo cierta cantidad de horas que sean productivas para la organización. Ante todo esto, también tenemos que reconocer que pueden haber condiciones limitantes para el cambio. Para esto tendremos 3 pautas importantes. Número 1 es el clima del liderazgo, la organización formal y no menos importante, la cultura organizacional. En el clima del liderazgo tenemos lo que se refiere a la naturaleza del ambiente en el trabajo. ¿Qué nos quiere decir esto? Todo va a depender, ¿verdad que sí?, del estilo de liderazgo que se esté ejerciendo en esa organización. Si el liderazgo no es efectivo para esa organización, no es aplicable para él, puede haber una condición limitante para los cambios que se tengan que efectuar en la organización. También tenemos lo que es la organización formal, y es aquella que ya tiene sus políticas y su filosofía formada. Esta se liga mucho a lo que es la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura se refiere al conjunto de valores, creencias, patrones que tiene la organización. Cuando esto se forma, se toma en cuenta lo que es la filosofía y la política de la empresa. Es por esto que tendremos que reconocer la variante de que debemos superar este tipo de condiciones delimitantes, y esto lo hacemos primero implementando un buen liderazgo. Segundo, creando la formalidad de manera realista y adaptable a nuestra organización. Y por último, y no menos importante, que esta abarca las otras dos, con un cambio en la cultura organizacional. Esta es la más difícil, porque es readaptar a aquellos empleados que son viejos o antiguos en la organización, adaptarlo a nuevas pautas, a nuevas creencias, a nuevos patrones que sean formidables. Pero todo esto no lo podemos hacer en el aire, sino que tendremos que ir haciendo una evaluación de si realmente está siendo efectivo y realmente está siendo favorable este cambio para la organización. Esto lo hacemos con una evaluación de clima organizacional, donde determinamos si realmente fue efectivo para nuestros empleados o fue menos productivo para ellos. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando se hace un cambio, vuelvo y les repito, puede haber una resistencia al cambio, pero eso se resuelve siempre cuando se va haciendo el cambio por etapas.
Si lo haces de una vez, puede haber un daño garrafal para los empleados y la adaptación de esto. Y podemos tener salidas masivas de los empleados de la organización, lo cual puede afectar la productividad organizacional. Gracias.